Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos con el curso La Iglesia y cómo plantarla. Hoy día tocamos la autoridad en la iglesia. Vamos a tener unos cursos acerca del liderazgo en la iglesia y la autoridad en la iglesia, pero hoy día empezamos y vamos a tocar una idea, se llama congregacionalismo, que es la eclesiología histórica de los bautistas, y vamos a ver lo que dice la Biblia, pero para empezar, quiero preguntarles, ¿quién guía a la iglesia? ¿Quién está guiándonos cuando estamos en la iglesia? ¿Y quién tiene toda la autoridad en la iglesia? Deben pensar así, ¿quién tiene toda la autoridad? Y si tiene la Biblia, podemos leer juntos Efesios 5:23, que dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. No es algo nuevo. Hemos leído y estudiado que Jesús es la cabeza del cuerpo. Es realmente el quien guía, el quien edifica, el quien hace la iglesia. Entonces, estamos ahora en curso 9, pero no necesitamos recordar que a Jesús la iglesia le importa mucho. Mucho. Dice aquí que su cuerpo es su esposa, debe ser importante para nosotros también. Pero como Jesús es la cabeza que guía el cuerpo, Él es el líder del cuerpo, ¿cómo nos guía? Tal vez parece obvio, pero necesitamos hablar de eso porque los católicos dicen que Jesús envió un representante que es su cabeza en el mundo. Entonces, Jesús guía la iglesia por medio del pontífice, por medio del papa. Decimos no. No, porque enseñamos nosotros que Jesús envió su palabra a nosotros. Y por eso sabemos lo que Él quiere. Y podemos saber lo que Él quiere que hagamos, todo eso, por medio de la Biblia. Obvio, ¿no? Pero en la iglesia evangélica que separó de los católicos, hay un cambio que está pasando. Porque los católicos dicen que hay un representante que cambia, porque había muchos papas en la historia. Y decimos, no, Dios envió su palabra. Eso es ser evangélica. Pero hay otros que se llaman evangélicas que están buscando sueños, que están buscando revelaciones que son fuera de eso, no son parte de la Biblia, pero también están buscando otros representantes, apóstoles, profetas, gente para guiarles. Y vamos a estudiar más luego, pero es importante saber que recibimos las enseñanzas, la dirección y todo por medio de la palabra de la Biblia. Jesús nos enseña, voy a poner aquí, Jesús nos enseña por medio de su palabra. Voy a leer unos pasajes para recordarles porque ya conocen. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tenemos que enfocarnos en versículo 17 que dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso significa que no necesitamos más. La palabra puede capacitarnos enteramente para toda buena obra, no para unas buenas obras, no parcialmente estamos capacitados, pero enteramente. Entonces no necesitamos buscar otros para ser nuestra guía. Vamos a la palabra. Aún hasta los líderes están tratando de explicar la palabra nada más. Es nuestro trabajo explicar la palabra para que sepamos lo que Jesús quiere de nosotros. Juan 8:31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Necesitamos mantenernos fieles a ¿qué? Dice Juan 8:31, necesitamos mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús. Pero los católicos dicen, si se mantienen fieles a la iglesia católica, serán realmente discípulos de Cristo. Pero el medio que Jesús usa para guiar la iglesia, de que Él es cabeza, Él usa la Biblia. ¿Y Él tiene planes por la iglesia? Por supuesto. Él tiene planes, Él tiene metas, Él tiene un orden, Él tiene un orden de autoridad en la iglesia que podemos encontrar aquí en la Biblia. Pero la pregunta, el siguiente pregunta es, bajo Jesús, ¿quién tiene la más autoridad en la iglesia? Tenemos Jesús y aquí una línea de autoridad bajo la Biblia. ¿Quién tiene la autoridad? Muchos van a decir tal vez un obispo, tal vez el pastor, no sé. Pero la Biblia tiene otra idea. Leemos. Mateo capítulo 18, versículo 15 a 17. Nos enseña acerca de la disciplina en la iglesia, algo muy importante, pero también algo que nos enseña quién tiene la autoridad. Seguimos. Versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pon atención aquí porque al mismo rato nos enseña de autoridad en la iglesia, pero al mismo rato nos enseña de disciplina, algo que tenemos que hacer. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 17. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo al Papa. No. Díselo al profeta. Díselo al pastor. No. Díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Eso es el proceso de disciplina en la iglesia. Pero puede ver que la autoridad última en la disciplina, ¿qué es?
bajo la palabra es la iglesia. La iglesia tiene la autoridad más grande bajo la palabra de Dios. En la disciplina, debemos estudiarlo como estamos aquí. ¿Cuál orden hay en la disciplina? Primeramente, uno va al otro. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Muchos problemas hay en la iglesia porque alguien tiene problema con otra persona. Voy a sacar mi profeta aquí. Alguien tiene problema contra esa persona, pero en lugar de seguir lo que dice la Biblia, esa persona va a otra persona diciendo tengo problema. Eso en la palabra está llamado chismear. Es un pecado, es mal. Yo tengo problema con él, necesito hablar con él. Pero dicen, yo voy a mi pastor. Eso en la Biblia se llama chismear con el pastor. Muy común. Yo voy al grupo de oración. Muchas veces decimos, yo quiero orar por ese hermano porque está viviendo muy mal. Eso se llama chismear como fariseo. No está bien. La palabra nos enseña a ir a la persona a solas. Hazle ver su falta. Y si te hace caso, has ganado tu hermano. Pase uno es hablar con él. Pero si has tratado de hablar con él y no funcionó, después puede venir con otras personas confiables, tal vez un pastor, miembros de la iglesia. Eso es pase 2, va con ayuda para tener testigos, 2 o 3. Y finalmente, si él no escucha, necesita ir a todo, voy a poner toda la iglesia. Obviamente, eso nos enseña algo de iglesias locales y universales, porque unos quieren pensar en iglesias universales solos, pero es imposible obedecer Mateo 18 si necesita díselo a la iglesia, a toda la iglesia universal. Solo puede hacerlo en la iglesia local. No hay otra manera. Pero muy importante que sigamos los pasos. Primeramente, solas. Después, con unos, no con un grupo gigante, con unos confiables. Y si todavía él no quiere escuchar, vamos con la iglesia. Si no, él no quiere escuchar a la iglesia, vamos a tratarlo como si fuera un incrédulo, un renegado. ¿Qué hacemos con incrédulos en la iglesia? Decimos bienvenido, porque ellos también necesitan el evangelio. Pero no tienen la membresía, no tienen todos los beneficios de ser creyentes, no tienen la cena del Señor, por ejemplo. No pueden ser líderes, pero pueden venir, pueden recibir el ministerio de la iglesia. Pero, muy importante, la pregunta, ¿quién puede hacer disciplina en la iglesia? ¿Quién? ¿Solo los pastores? ¿Quién tiene la autoridad? Cada miembro. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solos con él y hazle ver su falta. El primer paso de disciplina está hecho por cualquier persona. Pero el segundo paso, ¿quién puede hacer el segundo paso? Cualquier persona. Pero debe elegir personas con tu confianza, confiables. Pero también es muy común venir con el pastor, pero no es necesario. Los cristianos tienen dones también, tienen sabiduría. No necesita ir con un dirigente de la iglesia.
Pero finalmente, ¿quién tiene la autoridad? La iglesia unida. Y dice, si él no te hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo. Eso tiene otro nombre muy común, se llama excomulgar. Excomulgar. ¿Qué es excomulgar? Es tratar a alguien públicamente como no es creyente, como es incrédulo o renegado, como dice la palabra. Eso se llama excomulgar. ¿Quién puede excomulgar? ¿Esa persona? No, porque necesita seguir los pasos. ¿Ese grupo de personas? No. ¿El Papa? No. ¿El obispo? No. ¿Un pastor? No. Eso pasa frecuentemente. Pastores dicen, yo voy a excomulgarle. Es un pecado. ¿Quién tiene la autoridad? Sola la iglesia tiene la autoridad excomulgar. Entonces un pastor no puede hacerlo tampoco, un obispo ni sacerdote. Unos de ustedes tal vez están excomulgados de la iglesia católica. Yo conozco a gente excomulgada de la iglesia católica. Eso le hizo mucho daño. Como la iglesia dijo, está excomulgado, no tiene la protección de la iglesia, algo así. Solo la iglesia puede hacerlo, y solo la iglesia verdadera. Entonces, ¿ustedes hacen disciplina en la iglesia? ¿Cómo hacen la disciplina? ¿Y por qué? ¿Cuáles pecados merecen la disciplina en la iglesia? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Cuando la Biblia habla de disciplina, dice, si tu hermano peca contra ti, no dice cuál tipo de pecado. No es que un pecado muy fuerte merece disciplina y otros no. Es cualquier pecado. Si, por ejemplo, mi hermano me robó de $5. Él dice, no voy a pagarte. Entonces yo voy con otros y él dice, no voy a pagarlo. No quiero pagarlo, no es mucho. Y la iglesia dice, necesitas ser honesto y pagarlo. Y él dice, no. Puede estar excomulgado por robar una persona de $5. Pero la razón de excomulgar no es robar, es la falta de arrepentimiento. Realmente solo hacemos por falta de arrepentimiento, no hay otra razón. Entonces, la falta de arrepentimiento nos muestra que esa persona no es cristiano. Y la Biblia dice, trátalo como si fuera un incrédulo, porque está viviendo como un incrédulo. Y después de un rato tal vez va a creer, va a decir, oh sí, debo ser honesto, ahora entiendo. Y va a regresar y vamos a decir, bienvenido. Gracias por mostrarnos que eres cristiano. Aquí tienes la membresía y todo eso. También puede leer más acerca de eso en el libro de membresía y tenemos otros libros acerca de la disciplina. Pero es muy importante ver que la iglesia tenía la autoridad. Jesús, la palabra de Jesús, y bajo la palabra tenemos la iglesia. El Papa está aquí mirando, pero no tiene nada de la autoridad. Segundo Corintios 2:6. Pablo dice que para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Al leer eso, tal vez están pensando, ¿qué es el contexto del pasaje? El contexto es que en la primera carta a los Corintios, Pablo encontró un hombre con pecado muy fuerte y él dijo, necesitamos excomulgarlo, necesitamos disciplinarlo por no arrepentir. En lugar de arrepentirse, él estaba celebrando el pecado. Entonces él dijo, necesita sacarlo. Pero ahora, después de la disciplina en 2 Corintios, él dice, es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Mayoría. ¿Quién hizo el castigo?
obviamente la iglesia. Pero tal vez la iglesia está hecha de muchas personas. Tenemos una iglesia con 4, 8, 12 personas, que es un tamaño muy común de iglesias. 12 personas. Y ahora, esa persona está bajo la disciplina de la iglesia. Y la mayoría eligió un castigo para él, de no ser miembro de la iglesia. ¿Cómo podríamos saber la mayoría? Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. Y 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9. 9 personas dijeron sí, está bien que él esté excomulgado. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podríamos saber los pensamientos de la mayoría o minoría? ¿Cómo podemos? Nosotros usamos votos. Es la manera. Porque si yo como pastor vengo diciendo, ¿quién quiere hacer eso? Muchas en la iglesia van a decir, sí, ¿por qué? Soy pastor, no quieren ir en contra de mí. Y muchos que dicen, no va a decirlo muy alto porque el grupo le da miedo tal vez. Entonces podemos hacer un voto secreto con escribir sí o no en una papelita y ponerlo en una canasta y después vamos a contar para saber qué dice la mayoría de la iglesia. Es una manera de ver la mayoría sin miedo o vergüenza o otras cosas que puede pasar con un voto más público. Un voto secreto funciona. Pero, ¿cómo hacen decisiones en su iglesia? He visto muchas iglesias donde el pastor tiene toda la autoridad. Si necesita excomulgar a alguien, él decide. Si quiere unir otro miembro, el pastor dice, ¿quién quiere ese hombre? Dicen, yo. Y es suficiente, pero no sabemos si la mayoría tiene confianza en su testimonio de salvación, de conversión. La iglesia tiene la autoridad de hacer cosas así. Entonces, ¿cómo podemos saber qué piensa la iglesia? Votación. Pero, ¿cuáles decisiones merecen votación? No voy a contestar ahora, necesitan pensar en eso. Es una de las preguntas que van a tener que contestar en el curso. Pero ¿cuáles merecen votación? ¿Y cómo le hace difícil con votación? ¿Le hace tan lento? Cuando el pastor dice esa cosa, otra cosa, es muy rápido. Pero con votación nos dura tiempo. Tenemos que reunir todos los miembros y hacer la vota. Y tal vez unos no saben, necesitan aprender más para poder votar. Dura más tiempo. Pero con eso tenemos la sabiduría de todos y no solo del pastor. ¿Y qué pasa cuando un líder, tal vez un pastor, tiene toda la autoridad? Él llega a ser un dictador. ¿Por qué? Porque los humanos son pecadores. Y hemos probado con gobiernos en la historia. El comunismo tenía la idea de tener toda la autoridad en el gobierno. Pero lo que pasa es que al gobierno le gusta la autoridad y se hace mal. Y también los cristianos, hasta los pastores, les gusta el gobierno, les gusta el poder, les gusta la autoridad. Y por eso usa la autoridad para pecar, para robar a la gente, que es muy común, o para controlar a la gente.
Un pastor debe cuidar a la gente como un mayordomía, que no son sus ovejas, son las ovejas de Jesús. Y solo tiene que cuidarlos. Bueno, seguimos. 1 Corintios 5, 4 a 5 dice: cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entregan a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice cuando se reúnen, porque es la iglesia que tiene la autoridad cuando se reúnen. Eso es disciplina en la iglesia que hizo el hombre salir. ¿Quién está presente? ¿Solo los pastores? No, la iglesia está presente. ¿Qué están haciendo? Haciendo decisiones muy importantes, como membresía. Disciplina solo es una decisión de membresía. Entonces es muy importante, la iglesia tiene la autoridad de eso. ¿Con cuál meta? Están haciendo su decisión con una meta y podemos leerlo en la escritura. 1 Corintios 5:5. Entregan a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que, aquí vemos la meta, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Podemos ver el fin, su salvación. Hacemos disciplina para ayudar a la gente en arrepentirse, para que sean salvos. Vamos más estudiando la autoridad de la iglesia, no solo en membresía, pero en el liderazgo. La iglesia tiene la autoridad sobre el liderazgo de la iglesia. Gálatas 1, 6 a 9. La palabra dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo, torsionarlo. Pero aun si alguno de nosotros, pueden subrayar alguno de nosotros, o un ángel del cielo les predicará un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho ahora, lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Él está hablando con la iglesia, las Gálatas. Y él dice: si alguien viene con otra doctrina, es tu responsabilidad no permitirlos. ¿Quién tiene la autoridad sobre doctrina? La iglesia. Y tal vez está pensando: sí, no mucho, pero es muy claro aquí. ¿Por qué? Porque cuando él dice: si alguno de nosotros, Pablo está escribiendo, él era apóstol. Él era apóstolo, que es la oficina más grande, apóstolo de Cristo. Él tenía toda la autoridad suficiente para escribir la palabra. Pero él dijo: si alguien viene con un mensaje que es diferente que la palabra, que tiene autoridad, aunque sea un apóstol, aunque yo soy ese hombre, ¿quién tiene la autoridad de decir no? La iglesia. Entonces aquí la iglesia puede decir no a un apóstol, y también dice un ángel del cielo. Si un ángel del cielo viene con otro mensaje, la iglesia tiene la autoridad de decir no.
Entonces, ¿quién debe elegir quién está enseñando en la iglesia? La iglesia. La iglesia debe elegir los líderes. No es que un obispo desde lejos puede decir, ahora esa persona es tu pastor. No funciona así. La iglesia tiene la autoridad y podemos verlo en Gálatas 1. Entonces, ¿han escuchado doctrina falsa en su iglesia? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Necesita, como miembro, no necesita ser líder, no necesita ser un obispo, un pastor, un sacerdote, nada de eso. Como miembro de la iglesia, no puede permitir doctrina falsa en la iglesia. Porque como miembro tiene un parte de la autoridad que está en la iglesia. Y solo para recordar, ¿quién recibió todas las cartas excepto Filemón, 1 y 2 Timoteo y Tito? Iglesias. Las cartas vinieron a las iglesias. Porque las iglesias tienen la autoridad de proteger doctrina bíblica. Tenían que saber la verdad para poder usar su autoridad. Mil disculpas. Hechos 6, 1 a 4 habla de los diáconos. Los apóstoles estaban trabajando y no tenían tiempo. Apóstoles no tenían tiempo ministrar la palabra de Dios porque estaban sirviendo mesas. Y en versículo 3 de Hechos 6, los apóstoles mandaron a la iglesia a hacer nuevos diáconos. Dice aquí, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esa responsabilidad. Entonces lo hicieron. ¿Quién eligió los primeros diáconos en Hechos capítulo 6? ¿Los apóstoles? No, estaban allá, pero dieron su responsabilidad, su autoridad a la iglesia. Y la iglesia eligió los diáconos también. Dieron su autoridad. La iglesia va a querer dar autoridad a personas como esto porque es más fácil. No lo haga. No pueden hacerlo. La autoridad primeramente está en la iglesia. ¿Por qué quieren dar autoridad demasiado a alguien? Porque es la historia de Ecuador. Es muy común en la historia de Ecuador. Los líderes de Roma vinieron, o de España vinieron diciendo, yo tengo toda la autoridad, no puedes hacer nada. Por mucho tiempo, ecuatorianos no pudieron ser sacerdotes. No querían compartir nada de la autoridad. Pero también solo es más fácil. No lo haga. No hay ninguna persona, aún el Papa, que puede soportar el rol. Entonces, ¿cuáles consecuencias hay de sacar la autoridad de la iglesia? Primeramente, si la iglesia no tiene la autoridad, va a tener un dictador. Alguien va a tener la autoridad. Los sabios van a salir, porque saben que un dictador va a venir. Los perezosos van a hacerse inútil. Porque cuando tienen autoridad, tienen responsabilidad y necesitan usar su responsabilidad. No pueden ser perezosos. Y realmente hay más autoridad bajo la iglesia que vamos a estudiar luego. Hay oficinas, pastores, diáconos, todo eso. Vamos a estudiar cada uno, pero su tarea por esta semana es, sus tareas son 3 preguntas. Primeramente, ¿has visto todos los 3 pasos de disciplina que hemos estudiado? ¿Cómo fue? Dígame una cuenta de ver
eso, o tal vez de disciplina que estaba hecho mal. Pregunta 2. ¿Cuáles beneficios y dificultades hay en hacer decisiones con todos los miembros? ¿Cómo lo hace difícil? Y pregunta 3. ¿Cuáles decisiones merecen votación? Vamos a comunicar y hasta entonces quiero que Dios les bendiga grandemente. Chao.